Cuando nos cuentan un cuento, leemos una novela o simplemente vemos una película, nos sentimos identificados con los personajes que en ella aparecen. Son diferentes los factores que nos permiten sentir esa gracia con estos personajes. A veces es por el tipo de personajes, por las características, la función narrativa que tienen, o inclusive sentimos que hay algo en su vida o en su historia que se asemeja con lo que nosotros creemos o vivimos o la forma en cómo vemos la vida. Entonces, para este video trataremos de analizar los personajes dentro del cuento para poder hacer un mejor análisis de ellos. Empezaremos viendo quiénes son los personajes. Diremos que son quienes participan en el cuento y hacen posible las acciones, condicionan la secuencia de la historia. Son ellos quienes dan la posibilidad de que el trama se entienda un poco mejor. Son en ellos en quien se descarga la historia principal de una narración. Para este video analizaremos tipos de personajes, características de los personajes y la función narrativa de ellas. Es decir, en tipos de personajes veremos de acuerdo a su importancia y aparición si son principales, secundarias y ambientales. También veremos las características de cada uno de ellos, físicas y psicológicas, así como la función narrativa. Es decir, si son buenos, si son los malos, si son los que hacen imposible que el personaje logre su cometido, si son los aliados, en fin. De eso se trata este video. Empezaremos diciendo que los tipos de personaje, según su importancia y aparición, se clasifican de la siguiente manera. Es decir, se puede decir que algunos son principales. ¿Por qué? Porque en ellos recae el peso de la historia. Recordemos que todos los cuentos, todas las narraciones tienen un problema sobre el cual se basa la trama. Entonces, en los personajes en quien recae ese problema, ya sea quien vive el problema o quien ocasiona el problema, son los personajes principales. Son el bueno y el malo de la historia. También hay personajes secundarios. Ellos se caracterizan por relacionarse con los protagonistas. Aparecen algunas veces dentro de la historia. Llegan a tener diálogo, pero su peso no es tan importante como el de los principales. Y por último, tenemos también, por orden de importancia y aparición, los ambientales. Ambientales también se les llama incidentales, terciarios o fugaces. Ellos dicen que aparecen poco, por lo general no tienen diálogo, son parte de la escenografía. Cabe señalar que ellos, por lo general cuando hablamos de que estamos en un parque, pues suelen ser los niños que están a lo mejor jugando en los columpios, o aquel policía que anda haciendo su ronda para salvaguardar, o a lo mejor las señoras que van pasando, las familias que van pasando, pero no inciden en la trama de la historia, es decir, no tienen relación con los personajes, o si la tienen, no establecen diálogos con ella. Por lo general se caracterizan por no tener diálogos, simplemente tienen la función a lo mejor de un árbol, tienen la función a lo mejor de algún otro elemento que pueda formar parte de la escenografía. Están también las características de los personajes. Primeramente iniciaremos con las características físicas. Pues es todo lo que se ve en ellos, es decir, la forma en cómo van vestidos, los rasgos corporales, si es alto, si es bajo, si es blanco, si es moreno, si cabello rubio, negro, café, castaño, si es de alguna manera, si lleva un vestido de princesa o simplemente va vestido con un pantalón o una blusa o una camisa, dependiendo qué es lo que el personaje esté en ese momento vistiendo. Entonces, la vestimenta es una característica, la forma en cómo se ve es otra característica, es decir, las características físicas pues son las descripciones que se hacen del personaje. Y en los cuentos tradicionales casi siempre estas características vienen al inicio de la historia, es cuando se presenta cómo son. Pero hay algo muy importante, y estas son las características psicológicas. Estas características psicológicas pues tienen que ver más con la forma de pensar, de sentir y de actuar del personaje. Son las acciones que emprende. De acuerdo a la forma en cómo se comporta el personaje, en cómo actúa, podemos ver qué tipo de persona es dentro de la historia, el carácter que posee, los valores que pone en práctica dentro de la historia, la intención, es decir, el propósito que persigue en la historia, va a hablar pues en este caso de otra característica psicológica del personaje. También la intención, la motivación, qué es lo que lo estaba orillando a cumplir una acción, a resolver un problema. Dentro de la historia, ese se le llama la motivación del personaje.
¿Por qué quiere lograr el objetivo? ¿Por qué lo quiere hacer? También otra situación es la perspectiva ante lo que se vive, ¿sí? El posicionamiento social, es decir, la visión que tiene de lo social. Cuando vemos este aspecto, me parece que un ejemplo muy claro de formas de pensar, de sentir y actuar de los personajes es el cuento de los tres cochinitos. Si nosotros somos atentos, los tres hermanos se comportan de manera muy diferente. Por ejemplo, hay un hermano cerdito que está pensando solo en jugar, hay otro que está pensando en dormir y hay otro que está pensando en que hay un peligro. Ahí podemos ver tres formas de pensar, de sentir y de actuar de manera diferente. Y todos persiguen una intención diferente al momento de hacer las casas. Y también la perspectiva que tienen del peligro, de la vida, pues es diferente entre uno y otro y eso trae como consecuencias diferentes resultados. En esta historia es muy fácil ver las características psicológicas de los personajes y qué es lo que los motiva a hacer una u otra acción. La función narrativa de los personajes es otro elemento que debemos tomar en cuenta. ¿Qué son las funciones narrativas? Bueno, son las acciones que realizan los personajes. Es el papel que desempeñan dentro del cuento. Es decir, el personaje principal puede haber un bueno, pero también puede haber un malo. Puede haber alguien que ayude al bueno o alguien que sea rival de él. Entonces, a eso se refiere la función narrativa. Y pues reciben un nombre. Hay personajes que son protagonistas, que son los buenos, los antagonistas, que suelen ser los malos, los que hacen la vida difícil al personaje. El ser amado, pues es a quien dedica el personaje principal todo lo bueno, el que ordena la acción y pues el aliado. Vamos a ver con mayor claridad cada uno de ellos. Decíamos que el protagonista es también el personaje principal, es el bueno de la historia, desea saber algo o quiere lograr un propósito, suele estar enamorado, no en todos los cuentos, pero en la mayoría suele estar pensando en alguien. Cabe señalar que este protagonista pues es el bueno de la historia, es por lo general, y recordemos que los cuentos casi la mayoría tienen finales felices y pues es quien logra esa felicidad a partir del esfuerzo dentro de la narración. También tenemos la otra parte, el antagonista u oponente, es el malo de la historia, representa un problema para el protagonista. Entre más grande sea su maldad, mayor es la gloria del personaje principal. Estos son los que se encargan de crear el problema, de crear el conflicto dentro de la narración, dentro de la historia. Son quienes hacen el nudo, son muy importantes dentro de esta historia y por eso también son personajes principales. Pero su función es diferente. Su función de los antagonistas es ser el malo de la historia, el malo del cuento. Está el ser amado. No todos los cuentos lo traen, pero por lo general, la mayoría de ellos sí. ¿Quién es el ser amado? Pues es quien suele ser a quien le dedican las acciones el personaje principal. Es por el que intentan hacer las cosas bien. En el caso de Caperucita, como pudieron ver, pues es la abuelita, porque ella es el ser amado, ella es a quien le llevan la comida, por ella se intenta hacer algo bueno. Entonces el ser amado aparece comúnmente en los cuentos y es la persona a quien le dedican, el personaje principal, todos sus triunfos. Por otra parte también está el que ordena la acción. Volvemos al cuento de Caperucita. Pues es la mamá quien le pide a Caperucita que lleve la comida a su abuelita. Ella da órdenes en cuanto a la acción. Va a haber otros cuentos, otras historias de ciencia ficción, policíaco, donde es el detective, el jefe o alguien que ordena el caso a cada uno de los personajes, dependiendo qué tipo de cuento sea. Y por último, también tenemos al aliado. El personaje principal, por lo general, siempre tiene aliados. Alguien que le ayuda. Aquí vemos al leñador, que es quien le ayuda a Caperucita, pero también es el cazador quien le ayuda a Blancanieves, o es el ayudante el que le ayuda a Sherlock Holmes en los cuentos en los cuentos policíacos. En fin, siempre el personaje principal tiene un aliado. Y si nos fijamos, estas funciones narrativas, esa es la idea, que giran en torno al personaje principal para ver si son aliados, oponentes, seres amados o quienes causan el conflicto, para que no lo perdamos de vista. En términos generales, esas son las características de los personajes dentro de un cuento. Se pueden clasificar de acuerdo a sus características psicológicas o físicas. Los tipos de personajes suelen ser de acuerdo a su importancia, principales, secundarias y ambientales. Y por último, la función narrativa es el rol que cumplen dentro de la historia. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión.
Espero haya quedado claro, haya quedado sencillo. Recordemos que esta es una parte importante para poder hacer un análisis del cuento y posteriormente hacer una reseña literaria, conocer las características de los personajes, identificar qué es lo que los motiva y sobre todo saber distinguir cuál es su función dentro de un cuento. Muchas gracias.